Comenzamos con Banco Santander Río. Brío es uno de los bancos líderes en medio de pago, en comercio exterior, servicios transaccionales y cash management. También es uno de los principales protagonistas en los mercados bursátiles de títulos públicos y cambiarios. Esto más bien como algo secundario porque no tiene mucha incidencia entre los bancos, es uno de los bancos que menos volumen tiene, y esto se debe a que está casi totalmente controlado por un grupo español y lo que flota en las acciones minoritarias es solo el 0,7%. Convengamos que Galicia flota casi más o menos el 40 y pico por ciento, así que nada más que eso. Vamos ya rápidamente a los números y al final tenemos algo que supuestamente sabrán muchos, ¿no? Bueno, el segundo trimestre del 2021 acumula un saldo a favor de 2.194,2 millones, un 64% menos que el acumulado del 2020. El segundo trimestre en particular da 1.401,7, un 74% menor que el segundo trimestre del 2020. Estas bajas son derivadas por ajustes por inflación y una mayor carga fiscal. En esto vamos al cuadro de resultados, donde mostramos, a ver si se ve un poco más grande, bueno, el resultado por posición monetaria, ajuste por inflación, es prácticamente el doble que el año pasado. Es decir, que los monetarios se quedaron ahí. Hay muchos rubros monetarios o por lo menos que no tienen incidencia entre el ajuste por inflación o tienen incidencia en sentido más pérdida que el año pasado. Lo que respecta al impuesto a las ganancias, acá sí hay un par de ajustes temporales que se aplicaron, unas diferencias permanentes que se aplicaron en este trimestre, que es más o menos 2.910 millones, más allá del 35% del ajuste el impuesto por ganancia, además la tasa el 5% más la alícuota. Entonces esta diferencia presupongo que es lo que arrastra del 1 de enero del 2021. Bien, seguimos. Santander Río continúa liderando el sector privado en volumen de depósitos. Santander Río incluso tiene más volumen que Galicia y está más que el Banco Nación, con un 18,9%. Esto se debe a un montón de variantes que tiene y muchos fondos comunes de inversión también que Santander Río propone. Creo que más tiene una variedad y de todo tipo. Se sigue impulsando la transformación digital, donde se pasan del 51 al 89%. Es uno de los bancos que más interacción digital tiene, porque bueno, innovó más rápido en tecnología que todos los demás. Moody's subió la calificación del banco en depósitos y en el programa de obligaciones negociables, que tiene un programa de 3 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, o 300 millones de dólares, tanto en moneda local como en extranjera, después en fijo, no me acuerdo bien, por mantener elevados niveles de capitalización y liquidez. Bien, igual ahora irremediablemente voy a la calificación de Moody's, era 3.000 millones de dólares. Lo que sí, bueno, mejoró en depósito en moneda local, mejoró en la nota en 2 instancias en moneda extranjera. En lo que es el programa de obligaciones negociables, por seguir pagando a términos, mejoró muchísimo, o mejoró una nota, mejor dicho, y nada más en esto. Seguimos. El margen bruto de intermediación financiera da 51.543 millones, una baja interanual de 15,4% al nivel de todos los bancos. Los percibidos por préstamos, 54,3% del total, bajan un 1,4%, es poco comparado con otros, y los pases, como todo el mundo, suben 250%. Esto, los pases de las letras del BCRA. Los egresos de interés y toda la liquidez que se inserta a través de los LELIQ, los vencimientos de muy corto plazo, etc. Los egresos de interés por plazo fijo de inversiones a plazo, que es el 97% del total de los egresos por intereses, suben un 28%. El margen de intermediación por comisiones da 16.296 millones, una suba del 16,3% por menores ingresos en comisiones por tarjeta, o un ahorro de un 10,5%.
Ok, volvemos al cuadro de resultados. Tenemos 9.000 millones de diferencia en el margen de intermediación neta, tenemos 2.300 millones a favor en el margen de comisiones por, como dije, ahorros de tarjeta. Entre el detalle tenemos lo siguiente: los ingresos de títulos por deuda bajan, los de POASE suben muchísimo, operaciones por pase, que son, como dije, la liquidez manejada, la liquidez volátil que hay. Y los egresos, como dijimos, el interés que se da por depósito, con mayores operaciones de depósitos y mayores aperturas de plazos fijos. Y los egresos por comisiones, como dijimos, hay un ahorro de 1.000 millones de pesos. Bueno, resultados por inversión de instrumento razonable, valor razonable. Ay, qué feo esto. Suman, por el trabalengua, 4.915 millones, que es similar al año pasado, aunque el año pasado se restaron por resultados de baja de activo. Esto se refiere a Prisma, de dar de baja, entonces se computó la liquidación, que esto da 3.883,8 millones. Prisma es medio de pago, que ahora lo tiene Clarín a través de Vimo. El saldo por diferencia de moneda extranjera y oro y posición monetaria acumula, diferencia de moneda extranjera y oro, acumula un positivo de 4.357,8 millones, un 9,4% menos que el año pasado. Otros ingresos saldan un déficit de 11.192 millones, el déficit crece 41,5% por mayores imputaciones en egresos por ingresos brutos y además cargos extrajudiciales. Esto no vi ninguna justificación o ningún detalle sobre por qué los cargos extrajudiciales, ¿no? Mayores cargos, no sé, no tengo idea. El RECCAM, el ajuste por inflación, da 11.273,2 millones, como anticipamos, es más o menos el doble que el año pasado, ¿no? Negativamente hablando. Bueno, primero, lo que dijimos de esto, los resultados por baja de activos medios del costo amortizado, es principalmente por la venta de Prisma. Los resultados por medición de instrumentos financieros, muy parecido al año pasado. Diferencia de moneda extranjera y oro es un poquito menor al año pasado, y bueno, y lo de resultado de RECCAM. Acá puse 56. Los otros ingresos operativos, esto se da por impuesto de ingresos brutos, que sube. Esto se da más bien por Capital Federal, ¿no? que aumentaron unos puntitos el impuesto de ingresos brutos, y los cargos extrajudiciales también hay un aumento del doble. El cargo por incobrabilidad es 7.955,4 millones, cae un 55% con respecto al año pasado. El ratio de moda es 3,6, ya se alivian un poco, no es que se alivia, ya no se alivia, se vuelve a sacar, o se sacan los pedidos de gracia para las carteras o las financiaciones, por eso sube 0,80 puntos básicos. El ratio de cobertura para las carteras irregulares es de 162,1% y el segundo trimestre dio 205%. Esto es a medida que los bancos están bajando, porque el año pasado fueron muy fuertes en las previsiones contra carteras irregulares. Las carteras irregulares sobre cartera total es de 5,5%, el año pasado era 2,8%. Bueno, en esto lo tenemos en las siguientes páginas. Más o menos, el cargo de incobrabilidad, que hay un ahorro de 10.000 millones. Y lo que es cartera, ¿no? Lo que es cartera irregular es seguimiento especial con problemas, alto riesgo de insolvencia y irrecuperables. Todo esto sumado es el 5% con respecto al total, ¿no? Vendría a ser más o menos 25 millones de pesos, y el año pasado era un poquito menos. Todo lo que no era cumplimiento normal. Bien. Esto depende de los días de mora.
Igual ahí está puesto en el riesgo de crédito, ahí cada uno de lo que significa cada uno de estos: riesgo bajo con tratamiento especial, etcétera, etcétera. Los gastos de administración saldan 13.929,6 millones y se ahorra un 8,2%, donde baja electricidad y comunicaciones, obviamente porque la gente no va a trabajar como antes, si no hay mucho home office. El transporte de caudales baja 8,8 millones, tampoco hay mucho depósito antes, o sea, los clientes tienen turnos fijos, antes había mucho más volumen de dinero y beneficios del personal saldan 16.426 millones y sube un 1%. La dotación es 7.652 empleados, como todos los bancos baja, 8,4. También cerraron 30 sucursales y es un 7% menos. El ratio de eficiencia, es decir, los gastos sobre intereses, sube de 48,3 a 52,1, pero sigue siendo bueno este porcentaje, ¿no? Está en los niveles normales. Bueno, tenemos lo siguiente: 25, 56, puse sí. Bueno, beneficios de personal, acá está muy parejo, hay una baja en remuneraciones, hay mayor indemnización. En gastos dijimos que hay un ahorro en electricidad, como 600 millones, y hay un ahorro en transportadora de caudales. Lo demás está parejo, ¿no? Otra cosa para ver, tenemos cantidad de sucursales, como vemos en el periodo 2020 tenía 430, acá no está justo, y lo que es dotación de personal también baja, lo tenía en otro lado también esto, acá. Acá teníamos 430, bueno, la cantidad de cajeros también baja por el cierre de sucursales, etc. Y hay más terminales de autoservicio. El ratio de eficiencia lo tenemos en gastos sobre ingresos, donde crece el numerador, o sea, crecen los gastos con respecto a los ingresos. Bueno, los préstamos suben 0,9 interanual, es uno de los pocos que suben los préstamos en interanual, unos pocos bancos, forman parte del 10,9% del total de los préstamos privados del país, creo que está segundo después de Banco Nación, con incrementos de tarjeta de crédito, prendarios y comerciales. Se da eso, los depósitos bajan un 5%, y es el banco privado con mayor volumen de depósitos, con una cartera en el sector privado, ¿no? Con una cartera de 18,9 del total del país. La baja es por decrecimiento en moneda extranjera, esto porque se tienen mayores instrumentos para inversión que cualquier otro banco hoy día, o el que mejor lo publicita, ¿no? En esto que tenemos, bueno, en el balance, en el estado de financieros tenemos acá lo que es préstamos y otras financiaciones, bajan lo de tarjeta de crédito, ya no se deuda, suben los documentos y bajan las prefinanciaciones por exportaciones, más o menos. Y lo que es depósitos, tenemos que bajan las cuentas corrientes, bajan las cajas de ahorro, o sea, los ingresos, los egresos digo, y o los activos, más que egresos de ingresos, perdón, y bajan y suben un poco la cartera de plazo fijo, ¿no? Bueno, el ROE anualizado es 2,09, el ROA es 0,19, retorno sobre patrimonio y retorno sobre activo, aclaro, es mucho menor que el año pasado, 8,5 y 0,48, o sea, es un tercio del año pasado y la mitad y un tercio. La tasa activa implícita, ingresos sobre préstamos, da 23,02, la tasa pasiva implícita da 6,71, esto me refiero, como siempre digo, a ingresos sobre depósitos. El spread es 16,41 y el año pasado estaba en 17,7, una baja de más o menos 130 puntos básicos. Bueno, ahora sí vamos a la noticia de esto, que fue como un baldazo el viernes, ¿no?
que se convocó a una asamblea extraordinaria, no había ninguna anticipación a lo que a esta nota, ¿no? Por ende es probable que se haya una OPA para la salida de esta acción, por eso el aumento de hoy. El valor de contraprestación por ahora, así como borrador, es de 32 pesos, no hay detalle y la asamblea es el 12 del 10. Voy a leer algo de la asamblea que será convocada: ese retiro voluntario de la oferta pública, el listado de las acciones del banco y la promoción de una oferta pública de adquisición de acciones conforme bla bla bla, a un valor de contraprestación de 32 pesos. Bueno, esta acción estaba hasta hace poco 24 pesos, 24.35 y cerró a 28, aumentó 4 pesos en un día, justamente por esta noticia. No sé cómo surgirá, seguramente va a haber otros comunicados con más detalle y falta un mes más o menos para la asamblea extraordinaria, ¿no? Y qué sé yo, a fin de año tal vez no tenemos más brío, Banco Santander Río. Bueno, terminamos con liquidez baja de 0.54 a 0.50, la solvencia se mantiene en 0.15, el valor del libro es 34.1, tal vez podrían cerrar a este número, ¿no? A 34 pesos. La cotización hasta ayer o hasta antes de empezar la rueda es 24.65. La capitalización bursátil es alta, pero por la cantidad de acciones, 108.398,4, el menos del 1% está flotando. La ganancia por acción es de 0.5 y el PER promediado es 11.52, y si es el día de hoy estaría en 13 años. Es todo, gracias.